Estamos ubicados en la sede del Consejo Económico y Social, aquí en Madrid, donde acaba de presentarse la encuesta de hábitos de consumo del 2019, y vamos a charlar durante unos minutos con nuestro invitado, con Fernando Moner. Fernando, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Fernando Moner es el presidente de CECU y precisamente representante de esta mesa de participación que un año más acaba de llevarse a efecto. Me decía Fernando hace un instante, así de entrada, para hacer una primera valoración, que realmente ha sido un éxito tanto a nivel de asistencia como a nivel de ponentes, ¿verdad? Me decías que estabas muy contento. Sí, principalmente porque ante una sala llena, y una sala además que no representa solamente a 180 personas, sino que además son 180 personas que a su vez representan diferentes tipos de entidades, asociaciones, organizaciones, etcétera, etcétera, con lo cual luego todo esto se multiplica su efecto de difusión. También porque los medios de comunicación habéis tenido más presencia que nunca, y yo creo que al final lo que se trata es de multiplicar también el efecto. Y en tercer lugar, porque hemos tenido unos ponentes de mucha altura que nos han ido interpretando algunos de los resultados. Bueno, yo recuerdo que el año pasado ya los ponentes fueron realmente de nivel. Era este difícil año superarlo. No, pero os habéis superado. Vamos a recordar un poco brevemente, para quien van a vernos luego en las redes sociales, esta encuesta de hábitos de consumo, a grandes rasgos, evidentemente. ¿Con qué metodología se realiza? Bueno, esta encuesta simplemente en su día creamos una mesa donde estamos 4 grandes organizaciones de ámbito nacional junto con Mercadona, y decidimos que sería interesante el estudiarlo, analizar los hábitos de los consumidores y también ver las tendencias a lo largo de los años. Yo creo que lo que hacemos es simplemente coger las organizaciones de consumidores, en este caso, cogemos a más de 3.000 familias de toda España, diferenciadas por su ámbito territorial, por género, edad, etcétera, etcétera, y les hacemos una encuesta de unas 45 preguntas donde intentamos analizar todos esos hábitos de consumo y de compra que tienen diariamente. Esa encuesta se realiza, luego obviamente unimos todos esos resultados y lo que traemos son a expertos como los que han venido el día de hoy para que interpreten los resultados. Nosotros nos limitamos a decir esto dice el consumidor, y vosotros como grandes expertos interpretarlos para que nosotros con esos resultados y esa interpretación podamos crear herramientas que nos permitan ayudar a los consumidores. Antes de entrar, Fernando, a valorar un poco algunos de los resultados de esta encuesta, hemos hablado un poco de la metodología. También a quienes van a vernos les gustaría saber, con los resultados obtenidos y con la interpretación que se hace de ellos, luego esto se aplica de alguna forma, ¿tiene alguna aplicación práctica en el mundo de los consumidores? Por supuesto, hay que tener en cuenta que hoy no solamente hemos estado en la mesa de participación, acaba de clausurar la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Ha estado al inicio de la jornada el director general de consumo, es decir, el máximo responsable de las políticas de consumo de este país. Con lo cual, luego, lo que incide directamente esta interpretación y los resultados de la misma es ¿qué necesitan los consumidores? ¿En qué hábitos hay que intentar ayudarles a que se cambien? ¿Qué tipo de información están recibiendo? ¿Esa información es falsa? ¿Esa información es verdadera? ¿De qué manera puede el consumidor saber cuándo esa información es una fake news o realmente una información que le va a ayudar? ¿Qué preocupaciones tiene el consumidor cuando mira un etiquetado? Bueno, pues todo eso nos ayuda a saber si tenemos que cambiar legislaciones, por ejemplo. Claro, sería imposible en el breve tiempo del que disponemos analizar la encuesta en profundidad. Son más de 110 páginas con un examen exhaustivo de muchos parámetros, pero vamos a hacer un pequeño perfil del consumidor 2019 en base, insisto, a los datos que se han obtenido. ¿Qué destacaríamos? ¿Qué aspectos más determinantes podemos destacar a partir del perfil del consumidor? Bueno, como tú bien decías, son muchos datos, pero lo que está claro es que podemos sacar 3 o 4 reflexiones que para mí son importantes. La primera es que el consumidor sigue necesitando información, y que además no solamente es información, sino que tiene que ser información veraz, información que le ayude. Ha entrado como una avalancha esto de las noticias falsas, y su incidencia en la alimentación es increíble. Con lo cual, lo primero que tenemos que ayudarle es, sí, necesita información, y vamos a intentar darle unas pautas para que esa información sea veraz. El consumidor no le tiene miedo a las tecnologías. De hecho, piensa que las tecnologías tienen la misma, le dan la misma seguridad y los mismos derechos que la compra directamente a través de un establecimiento. ¿Eso quiere decir que el sector, por ejemplo, Internet, ha ido creciendo exponencialmente de un año a otro?
Ha ido creciendo, no tanto en alimentación. Es verdad que cuando hablamos de comercio electrónico hablamos que la tendencia es creciente desde hace ya 10 años y en algunos casos a nivel de 2 dígitos, pero en alimentación tiene un crecimiento mucho más ralentizado. Pero es normal. Ralentizado pero constante. Constante. Es normal porque nos sigue gustando ver el color de la carne antes de cogerla. Seguimos mirando a los ojos de ese pescado antes de llevarlo. Porque es lo que comemos. Claro. Exactamente. Con lo cual, es verdad, pero cuando alguien nos presente una herramienta que nos dé la confianza en que van a coger el producto que nosotros cogeríamos, en ese momento yo creo que se puede disparar. La lectura es que hay una cuota de mercado desde el punto de vista de la tecnología y de compra de productos de alimentación que cuando alguien lo recoja, el consumidor lo utilizará. ¿Somos más exigentes como consumidores? ¿Estamos ganando en nuestro nivel de exigencia a la hora de comprar? Yo creo que lo que estamos ganando es en cuanto a nuestro nivel de preocupación de la incidencia real que tiene la alimentación en términos de salud. Que eso es lo que realmente nos preocupaba. Sí que es verdad que somos más exigentes, poquito a poco, pero sobre todo que la alimentación ya la relacionamos mucho, no tanto con, oye, voy a cubrir mis necesidades alimentarias, sino que es que la alimentación me tiene que generar buena salud. Claro. Con lo cual, sí que eso nos empieza a preocupar y yo creo que eso sí que será exponencial en los próximos años. Volviendo al tema más directamente de compra, yo recuerdo que el año pasado, aquí precisamente, en esta misma sede, se hacía referencia al consumo de proximidad, de productos de proximidad. Esto genera, evidentemente, múltiples beneficios a nivel económico, por una parte, y a nivel de salud, porque son productos más frescos, más cercanos. ¿Esta tendencia a comprar más productos de productos de proximidad ha variado de alguna forma? ¿Se mantiene estable? Bueno, yo creo que es un dato identificativo de los cambios en la tendencia de los consumidores. Si miramos alguna de las preguntas, vemos que, por ejemplo, uno de los factores que más ha crecido en los últimos años es la necesidad de conocer el origen del producto. ¿Y por qué? Claro. Porque el origen, al final, es sinónimo de seguridad, de garantía, de calidad. Es decir, que yo, por ejemplo, un producto que se ha hecho muy cerca de mi casa, sé que se le aplica una legislación mucho más exigente que en un producto que se ha hecho a 10.000 kilómetros. Y en potencia, al menos, es un producto más fresco, porque es más cercano. Claro, es que aparte, hablamos desde el punto de vista de la seguridad, pero desde el punto de vista medioambiental. También. Es decir, las emisiones de CO2 de un producto que traemos de 10.000 kilómetros, que me va a cubrir las mismas expectativas desde el punto de vista como consumidor, bueno, pues si me tengo que ahorrar eso, entonces sí que es verdad que lo local está empezando a calar. Pero cuando hablamos de lo local, no hablamos de lo de a 10 kilómetros de casa, hablamos dentro de todo mi país. Es decir, que España, independientemente de que hablemos de Galicia, de Cataluña, de Andalucía, de Madrid, lo local es que esté aquí cercano. Y cercano significa no al lado de mi casa, sino obviamente dentro de unos parámetros de cercanía en mi entorno. Hay otro aspecto que también se ha abordado en la charla anterior y que también recuerdo que el año pasado generó un debate interesante, que es el tema de la lectura de las etiquetas. Es bueno, pienso yo que es positivo, pero ahora Fernando nos lo comenta, que el consumidor cada vez sea más crítico con el contenido, con la lectura y con toda la información que contiene el etiquetaje. A mí me ha llamado la atención, entre otras muchas cosas, algo que antes se ha dicho, que es que un aspecto fundamental que pide el consumidor es que las etiquetas tengan una letra más grande, que se puedan leer con más facilidad. Me he sorprendido porque yo pensaba que quizá lo primero que el consumidor pediría es que la información, como ahora Fernando decía, que contiene la etiqueta, sea una información contrastada y veraz. Pero la tendencia es que se lea mejor, que se vea mejor. Bueno, hay veces que incluso es complicado saber lo que quiere el consumidor, porque nos da una serie de respuestas que en sí pueden llegar a ser inclusive contradictorias. Claro. Hay que tener en cuenta que, por un lado, quiero una información más concreta, quiero una letra más grande, pero por otro lado es complicado en una etiqueta que a veces son de 2 centímetros, de 4 centímetros, poner una información. Es decir, que necesariamente hay que simplificar a veces. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es que dentro de 10 años los compradores habituales van a ser los que han nacido dentro de la generación de las nuevas tecnologías. Claro, los llamados nativos tecnológicos. Exactamente. Cosa que tú y yo ya no lo somos. Ya está. Entonces, ¿a qué va a tender todo esto? Va a tender a que el producto va a llevar un código de barras, o va a llevar un QR,
donde yo voy a poner el smartphone y ahí sí que me va a dar toda la información bueno, que yo eso quiera. en parte ya existe. Existe en parte. Entonces, eso se va a tener que completar y se va a tener que complementar. Sí. Entonces, la tendencia es ahí, es decir, no una cantidad de información en el etiquetado, sino información que yo pueda acceder y ahí dividida. Si quiero información nutricional, si quiero información del origen del producto, si quiero información de inclusive las instrucciones o las pautas de consumo. Eso un poco que también podamos, como consumidores me refiero, seleccionar el tipo de información que nos interesa saber. Exactamente. Yo creo que al final información selectiva. Vamos a ir a eso, de alguna forma. Pero estamos hablando de 10 años. Ahora, que por lo menos la información que haya me sirva. Muy bien. Antes lo abordabas. Nos preocupamos por nuestra salud como consumidores, ¿verdad? ¿Eso es trascendente cara a un futuro? Primero, nos preocupamos cada vez más por nuestra salud en cuanto a ese sinónimo de alimentación igual a salud. Pero lo que tenemos duda es si realmente sabemos lo que verdaderamente son alimentos o una alimentación saludable. Ahí tenemos ciertas dudas, sobre todo por las tendencias de consumo de algunos parámetros, de algunas tipologías de productos. Por lo tanto, le tenemos que decir al consumo realmente cuáles serían los perfiles necesarios para llevar una alimentación equilibrada, y al mismo tiempo también decirle al consumidor que no es lo mismo tener 10 años que tener 70. No es lo mismo aquel que lleva una actividad deportiva que el que no la lleva. Por lo tanto, diferentes perfiles, diferentes tipologías de consumo y, por lo tanto, pues diferentes tipos de pautas en consumo de los productos que tenemos. En cuanto, un par de cuestiones más. En cuanto a la información en el etiquetaje, me refiero, respecto de productos que lógicamente pueden tener, en función del consumo que hagamos de ellos, una dependencia directa en nuestro estado de salud, las empresas, los fabricantes, los distribuidores, ¿qué nivel, no sé si esto se ha contemplado en la encuesta, pero creo que la pregunta puede ser interesante, ¿qué nivel de sensibilización tienen para incluir esa información en el etiquetaje de sus productos? Información, me explico, que puede ser sensible para la salud del consumidor. Bueno, aquí hay que diferenciar. Primero, lo primero que tiene que hacer la industria es diferenciar lo que es el marketing de la información realmente que necesita el consumidor. Porque una cosa es que deben vender más y otra cosa es informar claramente al consumidor. Pero yo creo que la industria, en términos generales, está cada vez más concienciada de que el consumidor no es tonto. Y que hoy en día, cuando alguien hace las cosas mal, puede sufrir una caída muy importante. Por lo tanto, yo creo que cada vez son mayores el número de empresas que en el etiquetado están no solamente dando veracidad, sino pautas de comportamiento mucho más racional y responsable. Y ahí debemos ir. Que en definitiva todo esto tiende a conseguir entre todos una alimentación saludable, que es de lo que se trata. Un último comentario, Fernando, respecto, se ha hablado evidentemente de que cada vez tenemos más tendencia a consumir productos que sean respetuosos con el medio ambiente. Háblanos un poco de la evolución de este tema. Bueno, nosotros entendemos que había un apartado que es el tema de la responsabilidad tanto del consumidor como de la propia industria, etcétera. Y aquí nos marcan algunos datos que son muy interesantes. Primero, realmente hay preocupación por el desperdicio alimentario. No solamente hay preocupación, sino que ya están cada vez en mayor número llevando a cabo acciones para intentar reducir esos números tan alarmantes del desperdicio alimentario. Y segundo, y me parece algo importantísimo, el consumidor cuando compra cada vez se está preocupando más de saber la responsabilidad ética que tienen las empresas en cuanto a situaciones medioambientales, situaciones laborales, situaciones inclusive desde el punto de vista de composición nutricional de los alimentos. Por lo tanto, esos datos nos hacen ver muy en positivo los próximos años en cuanto a que ese consumidor sea realmente un consumidor crítico, racional, responsable y muy exigente con todo lo que se le ofrece. Fernando, hemos hecho un resumen necesariamente breve de los contenidos de esta presentación, de esta encuesta de hábitos de consumo, de compra y consumo 2019. ¿Perspectivas para el año que viene? Pues seguir, objetivos seguir analizando los hábitos de los consumidores y seguir intentando marcar pautas junto con las administraciones, las empresas, los científicos que permitan mejorar, porque al final lo que tenemos claro es que alimentación es igual a salud. Buena alimentación será buena salud, mala alimentación, mala salud. Y lo que no queremos los consumidores es tener que visitar hospitales y consumir fármacos. Fernando Moner, presidente de CECU y representante de la mesa de participación en esta encuesta, presentación de resultados de la encuesta de hábitos de compra y consumo 2019. Muchas gracias por la información y nos vemos el próximo año. Muchas gracias a vosotros.